Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información en Pulso Latino. A partir de hoy se está llevando a cabo la Cumbre de Cultura con un éxito total. Allí junto al ministro de Cultura, Otmar Oduber, diferentes personalidades influyentes en el ámbito cultural se reunieron para dar una muestra autóctona del folclore de nuestra isla. Aruba se destaca no solo por ser un destino ideal para que muchos turistas pasen sus vacaciones, no solo por tener hermosas playas y una gente amable, sino también por tener su cultura dentro del pecho. Por este motivo se está realizando la Cumbre Nacional de Cultura, en donde grandes exponentes como artistas visuales, músicos, pintores y muchas personas que le hacen un valioso aporte a la cultura se reunieron en el Ballroom de Renaissance, donde allí, junto al ministro de Cultura y al departamento de ATA, hicieron diferentes muestras folclóricas ricas en historia y propias de orgullo de un pueblo arubano que tiene la cultura en su corazón. Una de las bases principales de la cultura de Aruba es la importancia de nuestro pasado y dejarle a las nuevas generaciones un legado de inspiración de identidad por nuestros símbolos culturales. Esta cumbre cultural de Aruba es una muestra de algo que late en cada ciudadano. Muchos hinchas se las ingenian para poder estar en Brasil apoyando a sus selecciones. Muchos de ellos, en su mayoría provenientes de Latinoamérica, viajaron en sus mismos carros o buses que a su vez lo utilizan como hoteles o dormitorios. Pues la policía brasileña les indicó que no pueden estacionarse en cercanías a las playas, ya que esto está prohibido, pero ellos alegan que pagaron por eso. Además de esto, tendrán que desalojar esta área ya que ni está permitido estacionarse por tanto tiempo allí y también esto generó ciertos peligros para los demás transeúntes y conductores. La policía de este país ya impuso multa contra estos conductores. Extranjeros que están en Brasil para disfrutar de los Juegos del Mundial se las ingenian para poder ver todas las presentaciones de su selección en la Copa del Mundo. Pero hay algunos que han hecho hoteles improvisados en sus mismos autos y se están estacionando al lado de las playas de Brasil. Por esta razón, varios de ellos fueron retirados por la policía de este país. Lo que ellos alegan es que primero o no sabían que no se podían estacionar allí o que ellos pagaron por dejar sus autos parqueados en este lugar. Pero por esta razón la policía los multó y tuvieron que retirar los autos que estaban obstaculizando el paso de otros conductores que pasaban por estas vías brasileñas. Y miles de argentinos llegaron a Belo Horizonte para asistir al encuentro del sábado frente a Irán, donde el equipo argentino se impuso 1-0 frente a este equipo. En esa madrugada hubo incidentes entre hinchas de la selección y brasileños en Praça da Savassi, una de las zonas con más actividad nocturna de esa ciudad. Aproximadamente 2.000 argentinos se encontraban en este lugar cantando canciones de la selección de su país cuando se cruzaron con unos brasileños que alentaban a Irán. Allí volaron botellas y la policía tuvo que intervenir con gas pimienta y bombas de estruendo para dispersar a los manifestantes. Allí hubo corridas e incidentes hasta poco después de las 2 de la mañana. Un grupo de hinchas argentinos se trenzó con simpatizantes brasileños en el barrio de Savassi, centro nocturno de la ciudad de Belo Horizonte, donde jugó el seleccionado de Alejandro Sabella e Irán por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2014. Los incidentes ocurrieron alrededor de la Plaza Vasconcelos, cuando un minúsculo grupo de torcedores provocó a sus rivales con cánticos a favor del seleccionado de Irán. Como respuesta, los argentinos lanzaron botellazos y se desató un intercambio de proyectiles que terminó con la incursión de 18 carros de la policía militar brasileña. Según informaron las autoridades locales de seguridad, al menos un joven de 23 años de nacionalidad brasileña fue detenido y otro de 21 sufrió heridas leves. Y nuestro colega de Noticias Caracol, Luis Carlos Vélez, está en Brasil y nos tiene algunos detalles de lo que se está viviendo allí, pero también una historia de un argentino que lo dejó todo por hinchar a su selección. Veamos de qué se trata. Y entre la cantidad de gente que ha llegado a este país, nos encontramos esta tarde con una historia de un argentino que lo dejó absolutamente todo para venir al Mundial y asistir a un partido de su selección argentina. Sin embargo, hasta ahora, aparentemente, no lo va a lograr.
Desde hace 3 meses, Mauro trabaja en este kiosco de Río. Todos los días llega a las 6 de la mañana y se queda acá hasta cerca de la medianoche. Dejó su trabajo en Buenos Aires para trabajar y ahorrar para una boleta del Mundial. Trabajé en Argentina, renuncié al trabajo y me vine para acá. Pero por ahora el plan no está funcionando. No alcanza, hay que trabajar mucho. Estamos buscando precios para ver si podemos llegar a ir a alguna de semifinal o cuarto. Mauro, argentino, ve en Brasil su archirrival. Pero para trabajar en este local de Copacabana, a veces se tiene que poner la camiseta amarilla, algo que considera una humillación. Un bajón, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay que hacer, no queda otra. Sus compañeros creen que está loco. Pienso que, bueno, es una meta que tiene que cumplir, ¿no? Tiene que ahorrar dinero aquí, pero igual yo no lo haría por el fútbol, pero él sí. Él es bueno, es legal. Por ahora Mauro sigue ahorrando, tiene fe en que la plata le alcance para una entrada para ver a su selección. Si no, asegura que a sus 22 años esta fue una gran experiencia de vida y que por ahora no se ha perdido nada. Vamos a ver cómo termina la historia de este argentino. También hay preocupación por parte de las autoridades locales porque hay muy poca comida en los estadios y sí hay mucho alcohol. Los expertos consideran que se trata de una combinación explosiva. Comer poco, tomar mucho, pues obviamente hace que la gente se comporte de una manera diferente. En Brasil, después de recibir a tantas nacionalidades, el segundo idioma después del portugués que se habla allí es el español. Pero esta es una historia de un niño brasileño de padres colombianos que tiene su corazón dividido. Por un lado los orígenes, pero también por la selección que ha visto durante toda su vida, la brasileña. Historias que son pormenores de esta fiesta mundialista. Este niño es uno de los 20.000 colombianos que vive en Brasil. ¿Cómo es que te llamas tú? Juan David. ¿Y eso en portugués cómo se dice? Juan David. Su portuñol, la mezcla de español y portugués, le ha permitido enamorarse de este país, luego que su familia llegara tras una propuesta laboral y se asentaran en una población cercana a Sao Paulo. ¿Cómo es eso de que se te olvidó el español? No sé, cuando empecé a hablar portugués, cheguei lá em casa e eu não falava espanhol. Y así como un juego de niños ha mezclado las dos culturas que hoy recibe en casa. Una, la de sus orígenes, y la otra, la del fútbol. ¿Quién es mejor, Falcao o Neymar? Não sei. Não sei porque o Neymar está jogando bem, pero o Falcao eu não he visto no Mundial porque ele está fracturado. Como el 20.000 de los nuestros está en Brasil realizando cursos de posgrados, contratados por alguna multinacional o realizando labores de agricultura en zonas de frontera, y hoy en pleno mundial comparten el sueño de los brasileños de ganar una Copa del Mundo. Un saludo para Colombia desde Brasilia y que viva la selección. Brasil tiene un poco de Colombia, no solo por los que llegan, sino por los que están aquí, que con orgullo por estos días celebran ser colombianos. En Brasil, a causa del Mundial, se han sobresaltado los costos tanto de hospedajes como de comida y también transportes. Pero hay hospedajes en favelas que se convierten en la mejor opción tanto de precios como también de vista, ya que al estar ubicados en favelas se puede apreciar todo el área de Río de Janeiro. Una noche de hotel frente a las playas de Ipanema o Copacabana, en temporada de Mundial, fácilmente sobrepasa los $300. Así, el quedarse una semana en la Copa del Mundo se convierte en una pequeña fortuna, para muchos impagable. Pese a la lluvia torrencial que cae hoy sobre Río de Janeiro, hemos decidido visitar las favelas para conocer a aquellos turistas que decidieron dejar los hoteles de lujo de lado y venir hasta aquí a alojarse. Por acá los alojamientos no son de lujo, pero sí tienen todas las comodidades. Favela ya no es sinónimo de narcotráfico, muerte y violencia. Hoy más bien tratan de convertirse en poblaciones pujantes y emprendedoras. Vista completa de la bahía de Río de Janeiro, amaneceres y atardeceres frente al mar que se ven incluso desde su propia cama y a un precio absolutamente razonable, han llenado de turistas estos sectores, antes zonas rojas. Hoy la mayoría de favelas en Río de Janeiro están pacificadas, con exagerado control policial y una población desesperada por mostrar hacia afuera una cara muy distinta. Hoy aquí se hacen negocios para captar a los que vienen de afuera y usted, si se anima, puede disfrutarlos a un bajísimo costo. Desde Río de Janeiro, con la cámara de Emilio Cárdenas, Juan Carlos Gambini, Primera Noticia.
gran sorpresa del Mundial, sin duda, es la selección de Costa Rica. Una selección por la que muchos no le apostaban, pero está sacando la cara, tanto por Centroamérica y también por su país. En la pasada victoria frente a Italia, los ticos salieron a las calles a disfrutar y celebrar de esta merecida victoria. Hasta el propio presidente de este país se le vio celebrando en las calles. Saludos amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Costa Rica está de fiesta este viernes. Nuestro país ha hecho historia a nivel mundial en materia, lógicamente, de fútbol, y nuestro país lo está celebrando en grande. Hoy los costarricenses se lanzaron a las calles a celebrar este triunfo histórico donde nuestro país consigue por primera vez 2 victorias consecutivas en un mundial mayor de fútbol luego de la victoria sobre la selección de Italia. Un triunfo que también ha celebrado el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien ha salido a la calle a celebrar con todo el pueblo costarricense, porque ha sido un triunfo que estaba esperando el pueblo costarricense. Incluso ya clasificó a la siguiente ronda sin tener que jugar contra la selección de Inglaterra, que de paso Costa Rica la elimina al vencer a la selección de Italia. Con un triunfo de cabeza de Brian Ruiz, nuestro país pasa a la siguiente ronda. Cabe destacar que también se le había ganado primero a Uruguay 3-1 y ahora se enfrentará el próximo martes a la selección de Inglaterra. Pero Costa Rica todavía está de fiesta a esta hora y por la noche se espera que continúe la fiesta porque ha sido un trabajo muy bueno el que ha hecho la selección mayor de fútbol costarricense en este mundial. Desde San José, Costa Rica, les informó Dagoberto Alfaro para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y bueno, así como algunos ganan, otros pierden. En este mundial se ha visto como la cuota latina está repuntando en los marcadores. Los equipos que siempre han sido líderes y favoritos quedaron fuera del mundial, tales como España, Inglaterra y Portugal. Pues los hinchas europeos que fueron a alentar a sus selecciones y que ya están descalificadas, aprovechan su estadía y su tiempo libre en Brasil para disfrutar de las playas, pero ya no pensando en fútbol. Latinoamérica de moda y los europeos de paseo. Los ingleses en la playa ya resignados y los españoles han cambiado el fútbol por el ciclismo. ¿Qué será lo que les está pasando a los europeos en este mundial? Pues la humedad, el cambio del clima, no sé. Los latinoamericanos están más motivados, con más ganas aquí. Las teorías son muchas. Teoría chilena muy optimista. Bueno, esa era la idea, que la Copa se quede en Sudamérica. Estamos, gracias a Dios, estamos despachándolo 1-1, con mucha fuerza, con mucha garra. Teoría uruguaya, campeona del mundo. El fútbol americano ha crecido muchísimo. Por algo tenemos tantos nuestros allá. Los europeos no están acostumbrados a tanta alegría y diversión. Son más serios, no es un mundial. Teoría argentina, con más fondo todavía. Porque acá hay sangre, acá hay mucha fiesta. No entiende nada lo europeo que es lo que pasa. Nosotros somos el nuevo continente, es así. Ellos son lo viejo, nosotros lo nuevo. Los colombianos ya clasificados tienen su propia hipótesis para este bajonazo europeo. Están como quedados, debe ser que les da duro el hemisferio sur. Yo creo que también viaja mucho más la hinchada a ver a todos los países latinoamericanos acá, eso puede influir. Al final, todas son teorías y en el fútbol la cosa es seria. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy, agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión, hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.